Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro podcast. En esta ocasión tenemos de nuevo a la poderosa Sharon. Aquí tenemos a Sharon, es una amiga, ya la han escuchado en el podcast de Feminismo contra Feminidad. Y ¿por qué no? Que dé ella el intro. Ya conoce cuál es mi saludo. A ver, aviéntate el saludo. Aviéntate el saludo. No, todavía no llego a ese nivel. Aviéntate el saludo. No, vas. La vida. Hola, ¿cómo están? Gente bonita, gente guapa, gente sexy. No, ¿por qué no te lo avientas? Igual disculpen si si no me escuchamos bien. Tenemos ahí problemas con los micrófonos, así que solo estamos usando uno. Y espero nos escuchen muy bien. Pero el tema de esta ocasión es Satanás y la mente. Queremos hablar de este tema porque creo que es un tema que mucha gente lo ve así como tipo tabú, tipo así Harry Potter, ¿no? El innombrable, ¿no? O sea, no hablamos de él porque uy, nos vaya a pasar algo y nada que ver, ¿no? O sea, sí es como esta parte, ¿no? De que queremos hablar de él. ¿Por qué? Porque no porque se le tenga que dar importancia, sino porque debemos de conocer, por ejemplo, tú cuando vas a la guerra, debes de conocer quién es tu enemigo y en qué campo vas a batallar. Entonces, pues básicamente con Satanás es que Satanás es tu enemigo y el campo en el que batallas con él es la mente, ¿no? Y ahorita quiero que Sharon les dé pues aquí una introducción y les hable un poquito. Totalmente de acuerdo, Mimi. Pues, de hecho sí, la batalla invisible comienza por nuestra mente. Sí. De hecho es contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra el sistema mundo en el que estamos y claro, contra Satanás. Pero sí es muy importante, como tú decías, saber conocer a nuestro enemigo, sus estrategias y que no nos sean ajenas, que podamos tomar acción, pero acción fehaciente, ¿no? Sí. Entonces, lo principal sería, si tenemos que conocer a nuestro enemigo, ¿nos puedes contar un poco más acerca de quién es Satanás? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre Satanás, su naturaleza, etcétera? Pues sí, mira, como tal, o sea, tú buscas así Satanás como la raíz. Por empezar, de hecho, estaba escuchando un podcast de Isaiah Hansen que habla de todo esto, habla mucho de esto, y como tal, la raíz no es como que dijeras, hola, yo soy Satanás, ¿no? Y viene así como el nombre, ¿no? En hebreo o en griego, ¿no? Sino que lo usan como tipo un verbo, por decirlo así, un adjetivo, sino es esa parte, ¿no? Es como de que se traduce literal a Hasatán, que básicamente quiere decir al adversario, el enemigo, por ejemplo, en otras traducciones se conoce como el que desvía. Okay. Ajá, por ejemplo, entonces, así en los hijos de Dios, básicamente, o en todas las personas que están en este mundo, es una persona que si él ve que estás caminando en justicia o estás caminando en rectitud, trata de desviarte poniéndote pues muchos digamos disfraces, por decirlo así, trabas por decirlo así, digamos que si hay algo que tú sabes que está mal, Satanás te lo va a tratar de mostrar bueno para que te desvíes de ese camino a lo mejor en el cual debes de caminar en bien. Y oye, o sea, yo sé que tan solo en redes sociales, etcétera, hay mucha gente que se hace preguntas, ¿no? Por ejemplo, Satanás puede leer nuestros pensamientos, ¿qué puede hacer contra los hijos de Dios? ¿Nos puede atacar? ¿Nos puede tocar? ¿Qué puede hacer? Sí, de hecho es algo que habíamos hablado, ¿no? Cuando preparamos el tema y investigando vimos eso, ¿no? Que había en redes sociales personas que llegan a tener a Satanás como alguien así tan poderoso. O sea, que obviamente si es poderoso, pues Dios le dio mucho poder entre otras cosas, pero como tal leer la mente, pues no, porque es un ser creado, no tiene la omnisciencia de Dios, que es como tal, que a lo mejor, diría por ahí el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Que, o sea, como tal, él ve tus acciones y sabe deducir, a lo mejor no lo que estás pensando, pero lo que puedes llegar a hacer. Y como tú actúas, él trata de actuar de forma inmediata, para volverte así como hacer dudar y trabajar en tu pensamiento. Pero pues como tal él utiliza estrategias para atraer a los hijos de Dios a un camino que él te va trazando. Digamos que la otra vez nos decían en una clase, es como un estratega tan bueno que toma en cuenta todo, o sea, de cuál es tu origen, de qué nacionalidad eres, en el aspecto de étnico, también tu edad, todos tus pecados, a lo mejor en los que son tus concupiscencias, ¿no? Con las que caminas, con las que batallas. Toma eso en cuenta para generar una estrategia tan perfecta para que te haga caer y te haga seguir por donde él quiere ir, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que hablabas de la estrategia, creo que
concluíamos que había algo básico, que era Sí. la mentira, ¿no? Sí. O sea, pero no una mentira obvia. Sí. Entonces es inteligente porque te siembra como a Eva Ujú. una mitad verdad, mitad mentira. Sí, como La en Génesis distorsiona. 3, ¿no? Ajá, Sí. exacto. Entonces, esa distorsión de la realidad hace que siembre duda y cuando uno entretiene y medita en esa duda, entonces cree la mentira y Exacto. actúa sobre eso. Sí, sí, como tal no es como alguien que te ponga así de, sabes que esto es bueno, esto es malo, sino que te va a meter una duda, Sutil. es muy sutil, de una forma tan Ujú. sutil que no te vas a dar cuenta, y que te haga dudar, ¿no? O sea, es una persona que se va a presentar en ti de una forma disfrazada, no te va a llegar directamente a decir, hola, soy el diablo y quiero hacerte caer, ¿no? O sea, ya ves con Eva, está en Génesis 3, que vino como forma de serpiente y le sembró la duda, ¿en verdad crees que Dios te dijo que no debes de tomar de este árbol, ¿no? Del fruto de este árbol y demás. Y es lo que tú estabas hablando, lo que me estabas comentando, la distorsión de la realidad. Y yo no sé si tú nos podrías dar, por ejemplo, acá como me diste el ejemplo de Eva, si me puedes dar a lo mejor algunos ejemplos Sí, que esa se vea esto. distorsión. Exacto. Ajá, en la palabra encontramos varios ejemplos y es padrísimo ahondar en esto porque uno se da cuenta. Lo primero que me venía a la mente era la historia de los israelitas cuando van a conquistar la tierra prometida. Sí. ¿Te acuerdas que ellos van, mandan a 2 espías? Los únicos que creen son Josué y él llega un momento en el que cuando les piden que ellos rindan como cuentas o den un informe, el resto, los otros 10, se ven a sí mismos de una manera distorsionada. De hecho, ellos dicen, bueno, vimos a los hijos de los Nefilim y ellos eran tan grandes, eran enormes y ellos nos veían como langostas. Nosotros éramos como langostas al lado de ellos y ellos nos veían así. Sí. Y ahí te das cuenta que ellos le estaban dando tanta importancia a algo a lo que Dios no les daba importancia. O sea, Dios no los enviaba a pelear porque ellos fueran fuertes, era porque Dios estaba supremamente más allá que ellos como humanos. O sea, ellos ni siquiera iban a tener que pelear tal cual en sus fuerzas. Dios iba a buscar la manera de entregárselas a la manera de él. Pero te das cuenta que ellos ya tenían una concepción errada de sí mismos. Sí. Ellos a sí mismos se veían totalmente desvalorizados, ¿no? Y el segundo ejemplo que venía a mi mente era el de Saúl. A mí me encanta esa historia, andar, porque casi siempre hablamos de Saúl como ya siendo el rey que persigue a David, etc. Pero cuando uno va más atrás, ¿te acuerdas que él se pierde las burras de su papá? Y él se va detrás junto con otro siervo, las empieza a buscar, se va haciendo cada vez más tarde y él dice, ¿sabes qué? Vamos a regresar a casa porque seguro mi papá ya no se va a preocupar por las burras, se va a preocupar por nosotros. Claro. Y este amigo le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a buscar a Samuel, hay un hombre aquí de Dios, ¿por qué no vamos a consultar con él que nos diga dónde están las burras, ¿no? Claro. Bueno, la historia avanza y dice que Samuel lo unge a él, lo elige como el rey de Israel, le dice que no diga nada, pero él da la descripción de quién era Saúl. Y mira, te la leo aquí rapidísimo. Me llama mucho la atención porque dice, y Becorad, hijo de Afía, hijo de un benjamita, tenía un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso, o sea, era guapísimo. Eso es lo que le llamó la atención a Sharon. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, si bien en nuestros tiempos sería, no sé, siervo la hacienda 2019, top model acá. No, bueno, pero llama la atención porque más adelante, o sea, supuestamente físicamente era bastante bien parecido, era más fuerte que el resto, ¿no? Pero dice que cuando lo van a ungir enfrente de todo el pueblo, Dios dice, júntame a todas las tribus, de esas tribus jala a la tribu de Benjamín para que se venga al frente, y de esa tribu llama a la familia del padre de Saúl. Y al final llama a Saúl al frente, pero dicen, ¿y dónde está? Y Dios les dice, está escondido atrás del bagaje. Y eso llama la atención porque dice, ¿por qué se escondía? ¿No? Sí, claro. O sea, y ya cuando sale, el resto del pueblo lo ovaciona y Samuel dice, ven que este es el elegido de Dios, que no hay ningún otro en el pueblo como él. Y ya se juntan con él otros hombres que sienten en su corazón seguirlo, lo honran, le traen regalos y se van con él. Pero había otros, que dice la palabra, que lo despreciaron. Dijeron, ¿y este quién es? ¿A poco este nos va a librar de nuestras angustias? ¿A poco este joven
va a llevar al pueblo de Israel a su estabilidad. Y dice que lo menospreciaron. Y escucha esto, dice, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Y a partir de ahí, dice que, o sea, obviamente él se siente mal, pero no lo externa. Y ahí tú ves cómo se planta una pequeña semilla de rechazo en su vida. Y conforme va avanzando, los principales errores que él comete, y el último que fue letal en la lucha contra Amalek, es él se deja presionar por la gente, por la aceptación de la gente. Sí. Entonces, él te muestra que es una persona que tiene todo el potencial. Sin embargo, siempre cede por el ánimo de ser aceptado. Sí. Y al final Dios le dice, Samuel le dice a Saúl, entonces le dice, dile a Saúl que aunque él era poca cosa ante sus propios ojos, yo lo elegí. O sea, Dios está diciendo, él realmente tenía una autoestima bastante baja. Claro. Quizá no me gusta utilizar ese concepto porque es muy freudiano, ¿no? Sí. Pero su imagen para él era demasiado baja y Dios lo sabía. Sin embargo, él nunca trató eso y dejó que esa raíz de amargura, de mentira, de no creerse capaz, le llevó a cometer demasiados errores. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esa parte que Satanás siembra en los hijos de Dios son cosas demasiado pequeñas que cuando crecen en nuestra mente, porque pues Dios honra la naturaleza, Dios te dio un cerebro a ti y a mí capaz de dar fruto y echar raíces como un árbol, ¿no? Muy, muy profundas, sea lo que sea que le metas, ya sea incredulidad, ya sea falta de aceptación, inseguridad, va a guiar tu vida y te va a sacar del propósito muchas veces que Dios tenía para ti, ¿no? De ahí, la verdad de Dios es muy importante para contrarrestarlo. Sí, la parte, ¿no? Tan importante esto que es la realidad distorsionada, ¿no? Siempre, ya lo estaba mencionando hace rato, ¿no? Satanás siempre va a tratar de que te muestre una realidad que es completamente ajena a la verdad que está hablando Jesús a tu vida, ¿no? Y de ahí vienen, por ejemplo, tantas corrientes del humanismo que ahorita te están hablando que van en contra completamente de lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, está ya hablaba, por ejemplo, aquí Sharon en el anterior podcast, el feminismo, ¿no? Está el humanismo, o sea, todas esas corrientes que te dicen, ¿no? O sea, básicamente está bien que estés por tu cuenta, que está bien que seas autosuficiente, el éxito se mide en cuánto dinero tienes, el éxito se mide en cuántos seguidores tienes, ¿no? Y son mentiras que, por ejemplo, ahorita tú lo ves en nuestra generación y son mentiras que le está metiendo Satanás muy sutilmente, como decía Sharon, ¿no? Muy tan sutilmente que ves a jovencitos que tienen menos seguidores o porque una cantidad de personas que no dieron like a su foto y él esperaba más, se empiezan a deprimir, ¿no? Y estaba hablando, de hecho, con Sharon de un versículo que lo tengo acá, que es Proverbios 27:19 me parece. Sí, es 27:19, aquí está. Y dice lo siguiente: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Y algo que decía Sharon hace un momento es: lo que tú muestres en tu interior es lo que vas a reflejar en tu exterior. O sea, si Satanás logra que tu interior no sea Jesús y sea, por ejemplo, decías ahorita, ¿no? Que te sientas con poca autoestima, que te sientas, ¿no? Tu identidad desvalorizada. Otra parte. Imagínate, o sea, eso es lo que vas a reflejar en tu exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está luego de chiste, dicen de, oye, ¿estás bien? Sí, pues díselo a tu cara porque te ves enojado, te ves triste o te ves, sí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, luego de broma digo, ¿estás bien? Y van enojados, ¿no? Pues échate unas alegrías, mi chavo, ¿no? Porque vas bien enojado, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? O sea, pero es esa parte, decía un predicador que se llama Thomas Watson, hay una frase que no, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Y dice que si Satanás logra, bueno, la estoy parafraseando, no es como tal la frase, la estoy parafraseando, dice que si Satanás logra desviarte de la verdad que es Dios, o sea, de la verdad que es Jesucristo, tiene él la certeza de que no vas a obedecer esa verdad. Es decir, si él llega a decirte, ¿sabes qué? Dios te dice que te guardes en santidad para la persona indicada y demás, y él logra decirte, no, está bien, puedes tener las parejas que quieras, puedes tener
no sé, relaciones antes del matrimonio y demás. Si él llega a convencerte de eso, él va a tener la certeza de que esa mentira se va a volver realidad y esa persona que aceptó esa realidad va a ser una persona que va a andar de pareja en pareja, no cuidando su templo, que como dice la palabra, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que hace Satanás es que te sigue engañando, ¿no? O sea, a las mujeres les dice, si no eres de cierta forma como te plantea el mundo, que debes de ser una mujer atractiva, te empieza a meter esa mentira de no tienes valor, no eres lo suficientemente buena o demás. O valiosa, exacto, en ese aspecto. Y si la mujer se lo llega a creer, en su exterior va a andar reflejando aquella mentira que se hizo verdad en ella. Por ejemplo, hay una frase que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que nos dijeron que es de Goebbels, del publicista de Hitler, que decía, una mentira repetida 1000 veces es verdad. Entonces, te das cuenta eso, ¿no? Que si tú permites que esa mentira empiece a anidar, hay otra frase que me dijo un amigo que después me dijeron que creo que era de este pastor Graham, que decía, no puedes evitar que los pájaros revoloten en tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Entonces es eso, ¿no? O sea, esos pensamientos cuando empiecen a llegar, si tú no evitas el que empiecen a anidar ahí, se van a terminar haciendo un nido ahí y haciendo crías todavía de esos pensamientos que te van a llevar todavía a más profundo y que, o sea, te van a llevar a, por decirlo así, suena muy trágico, pero a perdición, ¿no? Sí. Aparte de que... ¿sabes? O sea, Satanás es tan sutil que crea dones falsos digamos que dones paralelos por cada don de Dios, ¿no? O sea, no sé si has visto esta parte de los dones del Espíritu Santo, pero, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo por ejemplo, del don de profecía están los adivinadores, ¿no? De que hay una persona que te lee la mano y te dice tu futuro, ¿no? Una persona que te lee las cartas y te dice cómo te va a ir en la vida. Están los horóscopos, los famosos horóscopos que te dicen, si eres tal signo, mañana vas a conocer casi el mejor trabajo de tu vida. Entonces, está esa parte también, por ejemplo, el don de sanidad, que es en el Espíritu Santo, pues ahí están los curanderos, ¿no? Pues ¿para qué vas a pedirle a Dios que te sane si puedes ir con fulanito de tal que te cobra tanto y es súper milagroso y te sana y es muy bueno, ¿no? Entonces, incluso Satanás es tan sutil con esos dones paralelos para engañar a la gente, aunque tú no te das cuenta, hay muchas personas que están engañadas, que confían más, por ejemplo, en fulanito de tal, que en el Dios que los creó, en el Dios que obra en ellos, que está cuidando de su corazón, por ejemplo, a mí me encanta todas esas frases o versículos que encuentras en Salmos, ¿no? Por ejemplo, el que dice, incluso creo que sí está en Salmos, que dice que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, que dice que él vela por ti de día y de noche, que no hay nada que se le escape, que tiene solamente pensamientos buenos para ti, que todos los pensamientos que tiene para ti son mayor a toda la arena del mar. O sea, ¿te imaginas todo eso? Y dudar de ese Dios y confiar en fulanito de tal, para mí sí es como algo bien, bien absurdo. Sí, y tú decías algo importante, que es ¿cómo vamos a destruir esas fortalezas si no conocemos la verdad? Sí. Y claro, la verdad es Cristo. ¿Y cómo vas a conocer cómo piensa Cristo? Sí. Y cómo piensa Dios a través de la palabra. Exacto. 100%. A veces uno dice, Señor, yo quiero que me reveles algo sobre mi futuro. Quizá quiero que me reveles qué voy a estar haciendo en 20 años, cuál es mi llamado, con quién me voy a casar, y que son cosas bien importantes, pero sin embargo el Señor, yo creo que es muy práctico y te dice, mira, no te va a revelar más allá de lo que ya está explícitamente revelado, que es su palabra, su carácter, y solamente a través de la palabra de Dios entonces podemos contrarrestar lo que Satanás, el mundo y tu misma carne tratan de sembrar en nuestra mente. Por ejemplo, algo práctico, la chica que mencionabas que quizá no se siente satisfecha con su estética corporal, por ejemplo, ¿no? Y que lucha. Y obviamente Satanás va a empezar a sembrar ahí semillitas que van a, ella las entretiene y se sigue comparando y sigue escuchando y se sigue alimentando de todo el sistema mundo, porque uno puede decir, sí, yo creo en Dios,
Dios, pero toda la tarde te la pasas comparándote en redes sociales, leyendo blogs de moda. Incluso, como dices, esas semillitas, incluso ella si las sigue alimentando, ¿no? Exacto, a través de todo esto, de todo el mundo, y no de la palabra de Dios, adivina qué va a florecer en su mente. Y no es como que Dios va a decir, no, solo como por el simple hecho de ser mi hija, yo no voy a permitir que eso prospere. No, hay una responsabilidad bien grande en el Hijo de Dios para proteger. ¿Qué le mete a su mente? Ahí me viene un salmo en donde decía David, el sabio está hambriento de entendimiento, mientras que el tonto se alimenta de basura. Sí, o sea, tal cual dice. Sí, cierto. Lo que tú le metas a tu mente es terreno fértil para que florezca. Por eso decía en la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, y a veces lo utilizamos para hablar de emociones, ¿no? Y sí, también. Sí, o sea, como muy romántico. Claro, ¿no? También es válido. Si te la pasas pensando en una persona, obviamente te vas a enamorar de la persona, ¿no? Porque tu cerebro va a generar dopamina sobre ese tipo de pensamientos y eso puede controlar tu Acá vida. tenemos a Sharon científica. Pero cualquier cosa que tú le metes va a proliferar. Sin embargo, ¿con qué tú podrías contrarrestar esta mentira? Por ejemplo, cuando David dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre, me hiciste una creación maravillosa y por eso te alabo. Cuando tú piensas en eso, meditas en eso, lo crees y después actúas sobre eso. Y cuando viene Satanás a decirte, tus medidas no son perfectas o quizá como varón no tienes el cuerpo soñado y la chica también, dices, eso no es problema. Exacto. ¿Por qué? Porque yo soy una creación maravillosa. Yo no vivo para satisfacer el mundo, sino para satisfacer los deseos de mi Padre, punto. Y no te alimentas de todo lo que te llena Hollywood, redes sociales, música, etcétera, porque sabes de qué estás alimentando tu mente. Esa es una manera bien práctica de contrarrestar y de destruir fortalezas, porque como decía Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las regiones celestes, etcétera. Y ahí es bien importante también reconocer, como hace rato decías, a nuestro enemigo, que es una fortaleza. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Quiere decir una barrera o un bloque mental que tú creas o que se te ha heredado y mediante la cual tú concibes el mundo. Y hay dos cosas bien prácticas para poner ejemplo. Una cosmovisión, una filosofía fuera del carácter de Dios, por la que tú tomas decisiones o en la que vives todos los ismos, capitalismo, feminismo, materialismo, bla, bla, bla. Exacto. Y una actitud personal que tú vas creando desde que eres niño, que se convierten en ídolos. Inseguridad, falta de aceptación, miedo, culpa, remordimiento, etc. Ante eso que dice Pablo, dice, lleven todos estos pensamientos y captúralos a la obediencia a Cristo. Y él utiliza dos palabras bien importantes. Agmalotizo, que es capturar, conquistar, tipo como con violencia, casi, porque tu mente va a pelear, tu mente no va a querer, tu mente va a querer, se pone una meta y está procrastinando. Quiere hacer algo y se distrae con la primera cosa que pasa. Entonces dice, va a pelear contigo, pero tú tienes que capturarla y conquistarla. Y después, hupacoe, significa sométela. Entonces ahí dice que va a haber una pelea. La primera batalla que vamos a tener en la mente va a ser contra nuestra propia naturaleza. Después contra lo que te dice el mundo. Y por último, contra Satanás. ¿No? Así es. Bueno, Memín, ya me extendí un poquito, pero me extendí como 20 minutos. Es cierto. Pero en realidad es muy importante esto que menciona Sharon, ¿no? Y a lo mejor muchos de los que están escuchando este podcast, la intención, como les decíamos desde el inicio, no es infringirles a ustedes temor hacia Satanás, ¿no? Porque creo que por ese mismo pensamiento que hay de que no hay que hablar de él porque, no sé, por miedo, por temor, es que muchas veces en las iglesias se evita hablar de él, o hay veces, que está la otra, ¿no? Como de, pues, ¿por qué hablas de él que es tan importante o por qué le das tanto protagonismo? No es eso. La intención de esto, créeme que
Lo buscamos en oraciones, exponerlo, ¿no? O sea, como dice Sharon, exponerlo, saber contra qué estamos luchando, cómo lucha, cuáles son sus artimañas. Por ejemplo, tú les decía desde el inicio, tú vas a la guerra y ves, ¿no? O sea, por ejemplo, tal país contra tal país tiene tal armamento, tiene tal capacidad, incluso de tecnológica, de nuclear, o sea, además, y sabes, debes de conocer a tu adversario para saber cómo combatir contra él. Y en la Biblia tú encuentras mucha herramienta que Dios nos ha dado para saber cómo combatir con él, para saber que a pesar de las mentiras que él te pueda llegar a decir, o sea, no te puede hacer daño y encuentras mucho de eso en la Biblia. Yo así me han dado testimonios de personas que, por ejemplo, de alguna forma han visto a un demonio o en visión, en sueños, o incluso se despiertan y llegan a ver así cositas que le han pasado sobrenaturales y que le dice, te voy a matar, voy a acabar con tu vida y demás. Y al final de esto, o sea, tú vas a la Biblia y te dice que Jesús ya lo venció y que no tiene poder para tocarte, que no tiene poder para lastimarte. Y hay una versión, hay un versículo que me encanta, que está en Primera de Juan 5:18, que dice que sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. A mí me encanta eso porque o sea, toca dos verdades muy especiales. Una, si eres nacido de Dios, o sea, es decir, si ya tienes a Cristo en tu corazón, si aquel que venció a Satanás en la cruz ya habita en tu corazón. Y otra, si estás caminando en esa justicia, Dios, o sea, Jesús te está diciendo, Él no te va a tocar. O sea, Él no te va a hacer nada. Encuentras numerosos versículos, la mayoría, o sea, para saber cómo vencer a Satanás, te dicen, sométete a la palabra de Dios, que es poder. Muchos te hablan incluso de la armadura de Dios, que, bueno, eso es más como en la parte del cuerpo de Cristo, pero incluso esas artimañas que utiliza Satanás para infringirte temor, mostrarte supuestamente que su poder se equipara al de Dios, empiezas a notar que es mentira. Tal está el caso de Moisés, ¿no? Cuando está con los adivinos y hacen los bastones igual que el de Moisés como serpiente. O sea, como al final es una imitación y termina el poder de Dios. O sea, me parece, si mal no recuerdo, corrígeme Sharon, porque aquí Sharon es como más buena memoria. Se terminan comiendo la serpiente de Moisés a las otras, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. O sea, es eso. O sea, el poder de Dios siempre va a estar por sobre el de Satanás. Y Satanás siempre va a ser una imitación de lo que Dios puede hacer. Y lo peligroso de esto es que va a tratar de distraerte, de engañarte con esa imitación. Sí. O sea, es lo malo. Y es cierto, o sea, Él no nos puede tocar. Pero también como creyentes tenemos una responsabilidad bien explícita de cuidar y guardar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Y es todo un tema bien extenso, claro, no va a dar tiempo, pero sí hay un versículo aquí en Gálatas 5:19. Nosotros lo leemos como, y manifiestas son las obras de la carne. Sin embargo, en una traducción en inglés, por ejemplo, traducida directamente al original, dice tal cual así. Dice, cuando ustedes siguen sus malas inclinaciones, sus vidas producirán maldad. Esto es, pensamientos impuros, tendencia a deseos lascivos constantes y propiciarán actividad demoníaca. Te sigue diciendo, propiciarán enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías. Sepan muy bien que las personas que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Uno dice, es bastante fuerte. Hay una responsabilidad de nosotros también delegada. ¿Por qué Dios nos da la responsabilidad? Porque dice, ya no son más esclavos del pecado. Ahora yo te liberé en tu mente, te di no un espíritu de cobardía, sino de poder para hacer lo que yo te pido, de amor, y en el original no es dominio propio, es una mente sana. Y uno cuando va a Deuteronomio y le da a elegir al pueblo de Israel, le dice, elige entre maldición y bendición. Si eliges a maldición, entonces ahí los amonesta y le dice, sabe que te heriré la mente, te haré andar a ciegas. Y les dice algo, híjole, que sí te
te duele cuando lo escuchas. Dice, y turbaré su espíritu. También en inglés, otra traducción te dice, los heriré con enfermedades mentales. Exacto. Y con desequilibrio. Sí. Y mucha gente dice que turbación de espíritu es depresión hasta cierto punto. Entonces, como, sí, Satanás no nos puede tocar, no, pero conoce mejor la mente humana que tú y que yo. Exacto. Y hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la guerra contra Amalek? Ajá, de los israelitas, la primera batalla de Josué. Sí. Y cuando Amalek los sorprende de la nada, no les tiene compasión ni temor de Dios, y lo mismo hacen los madianitas. Sí. ¿Te acuerdas que ellos decían, no los podemos vencer, pero algo sí puedes hacer? Le dice a los madianitas, toman como consejo y dicen, puedes distraerlos, hacerlos caer en pecado sexual con tus mujeres y entonces vencerlos. Exacto. Y ellos la aplican y sucede, caen. Entonces dice Dios al final, ensáñate con Madián porque utilizó sus artimañas para hacerte caer y no tuvo compasión de ti. Exacto. Satanás no va a jugar limpio, Memín, tú sabes. Sí. Y casi siempre va a utilizar mucho esta parte de esta tentación sexual porque sabe que va a haber una respuesta fisiológica de tu cerebro. Exacto. ¿No? Antes de que tú decidas, con tan solo ver una imagen en el auto manejando, antes de que tú decidas que tu cerebro reaccione, sí, ya hay una reacción fisiológica. Exacto. No juega limpio, sabe de qué pie cojea la mente pecadora del hombre. Pero por eso el Señor dice, cuando tú tomas la decisión de actuar y obedecer continuamente a tu mente caída, entonces los frutos en tu vida van a ser malignos. Exacto. Vas a propiciar maldad. Si hay, entonces ahí también Él te dice, si vas a pensar en algo, que sea todo lo puro, exacto, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, sea algo digno de alabanza, entonces en eso piensa, ¿no? Alimenta tu mente con la verdad de Dios primero, y segundo, con todo aquello que exalte el carácter de Cristo, exacto, a través de lo que ves. Por ejemplo, Memín, yo tengo una pregunta, ¿tú verías un acto de adulterio en tu casa? ¿Le dirías a algún amigo? Así de, no mames, no, en la sala de tu casa, por ejemplo. No, pues no, o sea, si ves que está mal, pues incluso hasta tú mismo te incomodas. Claro, o verías que alguien asesina a alguien en la calle, ¿te quedarías viéndolo? Sí, no, pues no. Obviamente no, pero ¿por qué lo vemos en el cine? ¿Por qué lo vemos en ciertas series? ¿O porque... Y hay veces que hasta lo reducimos, ¿no? O sea, decimos, no pasa nada, es algo pequeño, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Cómo ha ido modificando. O sea, algo de lo que decías ahorita que me llamó mucho la atención, y es que viene en la Biblia, o sea, de cuando te dice o sea, te sometas a la palabra y resistas al diablo y él huirá. Pero hay un pecado en específico en el cual no te dice que resistas al diablo, sino que te dice huye de él. Exacto. Que es en el sexual. O sea, en el sexual es el único en el cual te dice que huyas. Porque, como decía Sharon, o sea, tanto Satanás conoce la mente del hombre como Dios sabe que, o sea, debes de huir ahí en el pecado sexual porque hay una reacción fisiológica y es muy probable que si tú tratas de resistir, vas a caer. Sí, aparte que dice que todos los pecados que alguien cometa están fuera del hombre, pero exacto, el pecado sexual está atentando contra Dios dentro del hombre. Sí, o sea, porque, o sea, dices, por eso decía el salmista, ¿no? Contra ti y solo contra ti he pecado cuando cometió adulterio. Exacto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a mí me encanta porque estaba escuchando hace poco una prédica de este pastor que se llama Jonathan Domingo, que es pastor de Horizonte Ensenada, y me encanta porque hablaba de esta parte de la inmoralidad sexual, y dice que mucha gente considera así como de, bueno, tengo una pareja y luego tengo otra y tengo otra. En realidad, cuando tú te unes con una persona digamos, íntimamente, dice la palabra que se entrelazan. O sea, es como si fueran uno. Como si fueran uno, o sea, como si los cosieran juntos. Dice, entonces, por eso, ese dolor, cuando te llegas a separar, hay mucha gente así, incluso el que sea el más, no sé, ¿cómo se diría? Promiscuo, que dice, no pasa nada. Pero en realidad, o sea, las personas que hacen esto, o sea, luego llegan a tener pensamientos que no son de ellos. ¿Por qué? Porque se unieron. O sea, no es solamente un acto carnal y luego ya pasó.
espiritualmente hay una unión muy fuerte. Sí, o sea, perdón, no, eso me hizo acordar lo de cuando dos personas se unen en este acto, por primera vez ambas, su cerebro también se inunda en esta hormona del apego. Entonces, cuando la persona tiene una decepción amorosa con él, obviamente, o con ella, va a doler terriblemente, porque involucró todo su cerebro. Sí. O sea, todo su corazón se lo entregó a esa persona. Sí. ¿Sabes? No, entonces es todo un tema en el cual nosotros lo que sí les podríamos decir, y es de toda esta investigación, no temas a Satanás como tal. O sea, sí es como una entidad, por decirlo así. El enemigo es nuestro adversario, pero también debes de estar muy firme en que estás con Cristo, que la victoria ya la tienes, como dice su palabra, somos templo del Espíritu Santo, no solo en la parte, digamos, de nuestro cuerpo, sino que Él ya habita en nosotros, y como habita en nosotros, su victoria ya es nuestra, y caminamos, como dice, de victoria en victoria. Sí. Entonces, algo muy importante de lo que decíamos, como el 1 de Juan, es caminar en justicia, y Él no te tocará. ¿Vale? Entonces es todo un tema. Yo creo que estamos recortando muchas cosas porque ya es bastante tiempo, y lo que intentamos es que no fuera tan largo este tema. Hay muchísimo de dónde hablar. O sea, cuando preparamos el tema, Sharon y yo decíamos, bueno, vamos a tratar de dar lo esencial, porque investigamos tanto que pues está muy padre. Pero igual, incluso he recibido comentarios por ejemplo, en el canal de YouTube, porque esto también lo vamos a subir a YouTube, que dicen, oye amigo, si puedes, está muy padre el contenido, pero más cortito, ¿no? Y la intención, pues, es como de... o sea, ya sabemos que no vamos a complacer a todos, pero tratar de que igual el contenido no sea muy largo. Entonces, pues yo creo que hasta aquí sería como todo lo esencial. Igual a lo mejor... Si vemos prudente, más adelante haremos una segunda parte abarcando más cosas, pero lo esencial era esto, o sea, quién es Satanás, cómo trabaja en el campo de la mente, que es, digamos, su campo de batalla, cómo debes de protegerte. Cuando dice la palabra cuida tu corazón más que otra cosa, de hecho hay otras versiones en las cuales dice cuida tu mente más que cualquier otra cosa. Entonces, depende de tu vida. Exacto, o sea, nosotros a veces lo leemos de una forma muy romántica, pero en realidad todo lo que viene acá, o sea, la mente, si tú dejas que maquine, como leamos en el versículo, o sea, entra a tu interior y lo vas a ejemplificar en tu exterior. Sí, va a crecer y va a guiar tu vida, tal cual. Entonces, 100%. Sí. Y bueno, al final yo creo que sería esto. Si algo te queremos sembrar hoy, el día de hoy es sí, no temas, pero sí toma tu lugar como estratega y toma tu papel en la batalla. Exacto. Porque Satanás, si algo sabe hacer bien, es perseverar, es planificar, es esperar, hasta que vea como león rugiente ver caer a los hijos de Dios. O sea, no... créeme que él sabe muchísimas cosas más que nosotros a nuestros 20 y tantos años, ¿no? Pero nosotros estamos tomados de él que ya tiene la victoria, pero Exacto. Dios también nos da una responsabilidad bien importante, porque si nosotros no peleamos, como decía T.D. Jakes, ¿no? Satanás no está tan interesado en ti como lo está en tu territorio Exacto. Y como lo va a estar en tus generaciones. Entonces, si tú no empiezas a pelear y a reclamar lo que es tuyo, comenzando por tu mente y viviendo tu vida consciente de la presencia de Dios todo el tiempo, es presa fácil. Pero el Exacto. Día que tú te pares en la brecha y pelees con la verdad de Dios y contrarrestes esas mentiras, entonces vas a empezar a ser un problema para el infierno, ¿sabes? Sí. Y tu nombre va a empezar a ser conocido en el infierno. Mientras tanto, nos quedaremos de expectantes, pero cuando peleamos y tomemos territorio, entonces sucederán cosas grandes. Sí. Yo creo que con eso yo les dejaría. Sí, lo último a lo mejor es, estamos en una generación en la cual está hablando mucho acerca de buscar más reputación que integridad. O sea, reputación entendiéndola como qué es lo que dicen los hombres de nosotros e integridad que es lo que dice Dios de nosotros. Y yo te invitaría a decir, ¿sabes qué? Prefiero, y creo que es más importante lo que está diciendo Dios de mí, a que tenga una reputación en redes sociales, muchos seguidores, que tenga, se ha conocido incluso entre mi círculo de amigos, que tenga una reputación. Yo creo que eso, como diría Pablo, lo tomo como pérdida, pero me importa más lo que dice él de mí. Y cuido más mi corazón en el aspecto en que me importa más su voz
lo que él piensa de mí. No me importa si me llegan a criticar por decir, por obedecer lo que Dios me pide, como mencionamos hace rato. A lo mejor te van a criticar si es que te guardas en pureza sexual. Te van a llamar religioso. Sí, te van a llamar religioso. A lo mejor te van a criticar si dices, ¿sabes qué? Yo elijo no ser como mis compañeros en el aspecto que no me gusta adulterar, porque yo, a lo mejor conoces amigos que tienen a su esposa, pero aparte pues por fuera tienen a lo mejor a una segunda pareja, y tú dices, y si como tú no lo haces, te dicen, eres un hipócrita, o no sé, vas a recibir todo tipo de ofensas, que incluso también pueden ser usadas como dardos del enemigo, pero en realidad dices, a mí no me importa la reputación de los hombres, sino me importa mi integridad ante Dios. Y aún en cosas más pequeñas, desde lo que publicas, ¿no? En redes sociales, qué palabras usas, cómo te expresas, qué piensas, qué escuchas, qué ves. Te van a crucificar, sí, pero vale la pena. Vale la pena pararte y plantar el estandarte de esto es Dios, esto es lo que Él dice, este es su carácter y yo lo reflejo, porque vivo para su gloria. No importa si soy lo menos popular posible. Exacto. Eso creo que queremos dejarlo bastante claro, sí. ¿No, Memín? Para los que vienen atrás. Sí, entonces, bueno, pues yo creo que con esto ya nos despedimos, para no alargarnos más. Les agradecemos a todas las personas que han estado compartiendo los podcasts. Gracias. Que acá han sido varios, que a los que nos llegan a hacer preguntas, que luego nos las hacen personalmente, pero pues hay mucha gente que no nos conoce. Y pues ya, si tienen alguna pregunta, como les comenté, la pueden dejar en los comentarios de YouTube. Lamentablemente Spotify y iTunes, creo yo, según hasta donde sé, creo que no permiten poner comentarios, y ya si alguien si yo me equivoco, pues, y si dejan, pues ya avísenme, ¿no? Porque no sé dónde. Pero si no, en el canal de YouTube ahí van a encontrarlo. Entonces, pues bueno, hasta me despido. Yo soy Guillermo Díaz. Shannon Martínez. Nos vemos en la próxima. A ver si en la próxima ya se anima a dar el saludo. Adiós. Bye.